Audiolibro Cumboto, parte 5, El camino de los burros azules. Repentinamente, y casi sin proponérnoslo, Federico y yo imprimimos a nuestras vidas un ritmo distinto, arrastrando con nosotros a la pequeña Gertrudis. Fue algo tan inesperado y fascinador que nos sentimos envueltos por una atmósfera de embriaguez. Yo estaba maravillado por la nueva conducta que Frau Bersa observaba con nosotros. Algo había ocurrido en su corazón para que nos tratara ahora con tanta dulzura y complacencia, para que abandonase sus escrúpulos acerca de mi persona y para que se mostrase menos severa en sus lecciones de piano. En realidad, yo mejor que nadie debiera saber lo que acontecía a la institutriz. Sin embargo, nunca se me hubiese ocurrido relacionar este cambio con la nocturna escena del jardín. De esa aventura conservaba solo dos recuerdos que producían en mi espíritu emociones distintas. El uno, la inexplicable conducta de Cruz María, el extraño brillo de sus pupilas. El otro, el bonito regalo que me ofreciera Frau Bersa y que aún no había recibido a pesar de los días pasados desde entonces. Fue Federico quien tomó la iniciativa para alterar nuestras viejas normas de vida. Con su enigmática sonrisa constantemente sobre los labios, acechaba los momentos propicios para burlar la disciplina impuesta por la institutriz. Ya no tenía yo necesidad de espiar el momento en que Frau Bersa cabeceara en su silla para venir a conversar con él en el comedor y a mirarle dibujar en su cuaderno, sino que lo hacía impunemente en el momento que me viniese en gana. —¿Por qué te escondes? —me reprochó Federico burlonamente. —Tonto, no tengas miedo. Ven ahora mismo. Y me arrastró consigo hasta hacerme parar a su lado, con los codos en el borde de la gran mesa. Ya allí me guiñó un ojo y me repitió en voz baja: —No te asustes, que no te dirá nada. Y en efecto, Frau Bersa se limitó desde entonces a mirarme muy seria, pero sin pronunciar palabra. Pasaba a mi lado rígida, con la cabeza altanera y los ojos fruncidos, cual si el relente del sol le hiciera cosquillas sobre los párpados. Federico me preguntó de improviso una tarde: —¿Quieres aprender a leer? No vacilé en responderle que sí, porque aquello formaba parte de la misma aventura. Aprender a leer al lado de Federico, en su propio libro, bajo su dirección, era para mí lo mismo que dibujar con sus lápices las fantásticas hojas que a él le parecían burros azules. Cada letra que conocía, presentada por él como si fuera un nuevo amigo, tenía a mis ojos la vitalidad de un ser que se animaba de pronto, que surgía de un mundo de sueños para incorporarse a mi propia existencia. Con sus distintos nombres y formas, las letras eran pequeños Federicos y Gertrudis que venían a enriquecer nuestra sociedad. En su gran libro de hojas acartonadas y tapas multicolores abundaban figuras y paisajes familiares, árboles intensamente verdes, casitas de techos rojos, frutas apetitosas de tentadores matices, vaquitas pintadas que pastaban en limpios prados taraceados de florecillas y niños blancos que parecían soñar a la orilla del río. Viviendo tan próximos a los ríos de Cumboto, nosotros solo poseíamos vagos y desvaídos recuerdos de ellos. Yo, por ejemplo, no recordaba haberme acercado a un río en toda mi vida. Inesperadamente, y como para retribuir una de las muchas preguntas que Federico me hacía a cada instante, le hice yo la siguiente: ¿No te gustaría ir al río? —¿Al río? —repitió con extrañeza. Limitéme a señalarle el libro, con la punta del dedo, aquel delicioso lugar donde reposaba el holgazán Enriquillo con sus calzones color de canario, y me puse a mirar hacia el campo donde los árboles se balanceaban gravemente. Ambos nos pusimos soñadores. No se habló más de esto entre nosotros, pero desde aquel mismo momento sorprendí muchas veces a Federico con el libro inmóvil en las rodillas y la mirada de huelga en el verde misterio de los cocales. —Hay mucha gente que yo no conozco, ¿verdad? —me preguntó una vez. —¿Dónde? —quise saber a mi turno. —Ahí —respondióme abarcando con la mirada el horizonte del campo. —Yo no sé. Pero rectifiqué enseguida. Hay uno que se llama Cervelión. —¿Cervelión? ¡Qué nombre tan raro! ¿Quién es Cervelión?
El papá de Cruz María, el que trae la leche de madrugada. Ah, ¿y a quién más conoces? A Cruz María. No conocía a nadie más en particular. Al mismo Cervelión le había visto 2 o 3 veces en la coquera, y si le distinguía entre los demás era por su apasionante conversación sobre los cocos de riña. De esto hablamos Federico y yo largamente mientras leíamos o dibujábamos. Me trastornaba descubrir la emoción que mis palabras le producían. Volvíame loco a preguntas sobre aquel mundo desconocido al que yo, por mi particular condición en la casa, tenía el privilegio de aproximarme, y yo se lo describía lo mejor que me era posible, poniendo incluso grandes aportes de mi cosecha. No contento con esto, quiso que se lo dibujara. Evocado por mi lápiz, Cervelión pareció una mata de coco sin palmas. Una tarde encontré a Federico muy agitado. Mañana, me dijo, mañana vamos a ir al río. Al río. Sí, mañana sale papá para el puerto. Se lo oí decir a don Serafín. Don Serafín era el mayordomo de la hacienda, un viejo de cabeza plateada que casi nunca aparecía por la casa. En cuanto salga papá, añadió con vehemencia, nos vamos nosotros y buscamos a Cervelión. El papá de Federico montó en efecto muy de mañana a caballo y partió seguido de un negro que cabalgaba en otra montura llevando en su mano un machete resplandeciente. Los niños y la institutriz desayunaron en el comedor y doña Beatriz en su habitación. Yo miraba todo esto temblando de impaciencia y de miedo. Cuando el desayuno hubo concluido y mientras Frau Bersa iba al interior de la casa, Federico corrió hacia mí y me tomó febrilmente de la mano. Vámonos, vámonos ligerito antes de que nos llame a dar lección. Al trasponer el umbral y hundir nuestros pies en el prado que rodeaba la casa, experimentamos una electrizante sensación de libertad. Al lado de Federico, mirando a todos lados sobresaltada, venía su hermana Gertrudis. Los 3 caminábamos deprisa, los rostros levantados, las narices palpitantes aspirando aquel aire joven que venía de los confines azules. Verde y húmedo el parque, en medio del cual se alzaba la blanca mole de la casa, nos parecía un manso mar bañado por el sol adolescente. ¿A dónde me llevan?, nos preguntó la pequeña Gertrudis. Pero ni Federico ni yo considerábamos prudente responderle. Su hermano la llevaba de la mano y la hacía marchar a saltitos. Era yo quien guiaba la caravana procurando mantenernos ocultos por el follaje. Pronto comenzamos a transpirar y a cesar. Federico me preguntaba frecuentemente, ¿está muy lejos todavía? Y su hermanita le hacía coro con su vocecilla saltona de asombro. ¿A dónde me llevan? No tardamos en ver asomar por encima de la vegetación las techumbres de tejas de los galpones y la gran chimenea de ladrillos de las calderas donde hervían el aceite. Mira, ya vamos a llegar, dije yo. Cuando Federico desembocó frente a la coquera, quedó anhelante de admiración. Los galpones bullían como una pajarera repleta de tordos. Solo los negros viejos trabajaban en relativo silencio. Las muchachas cantaban y los mancebos hablaban a gritos y reían con toda la boca. Pero nuestra aparición les hizo enmudecer. Yo en realidad nada significaba para ellos, mas la presencia de Federico y sobre todo la de Gertrudis les dejó pasmados de asombro. De repente vi la desmesurada figura de Cervelión venir a nuestro encuentro con su andar cachazudo y toqué a mi amigo con el codo. El viejo se inclinó sobre mí con una cómica gravedad. «Muchacho, ¿y qué andan haciendo ustedes por estos lados?» «Venimos a hablar contigo», le respondí con el pescuezo torcido para poder mirarle la cara. «¿Y andan solitos?» Sin responder, le llevé a un lado tirándole de una mano. Le hice agacharse y hablé al oído. «Esos son los hijos de don Guillermo». «Sí, ya lo sé, pero ¿qué buscan aquí a estas horas?» «Guau, vamos para el río». «¿Solos?» «Solos no, contigo». Cervelión se incorporó de nuevo y se rascó la cabeza. Arqueó las cejas y miró a su alrededor antes de volverse a inclinar hacia mí. Su voz zumbaba como el vuelo de un cigarrón. «Este sí que es compromiso, muchacho. Yo no quiero que el musiú me ponga a la vista». «¿Por qué no se devuelven para la casa?» «Porque queremos conocer el río». «Y no lo conocen». Federico se había aproximado seguido de su hermana. «Usted es Cervelión, ¿verdad?»
Se mostraba muy serio mirando al rostro del negro. Sin esperar su respuesta, tomó una de sus manos y se la estrechó. Yo soy Federico, y esta es mi hermana Gertrudis. Nosotros estamos resueltos a ir al río de cualquier modo. Si usted no nos acompaña, iremos solos. Lo único que le pedimos es que nos enseñe el camino. Caramba, está bueno pues. Me sentí deshecho de admiración. Mientras yo comenzaba a arrepentirme de la aventura, mi amigo hacía gala de firmeza y resolución. Su hermanita miraba en torno suyo con indiferencia. Sin añadir palabra, Cervelión nos llevó consigo a algunos metros de los galpones y ya allí tendió su mano hacia la floresta. Pongan cuidado a lo que les voy a decir. ¿Ven ese camino que se mete en el monte? Bueno, sigan por el derechito sin cruzar para ningún lado. Caminen un rato y cuando encuentren una empalizada de alambre de púa, pásenla con cuidado y sigan por la misma vereda. Un poco más alláita van a encontrar un rancho de teja que tiene la entrada muy limpiecita. Esa es la casa de Ana, la vieja Ana, una que hace una chuchería para vender. Toquen la puerta y pregunten por dónde deben coger para ir al río. Si atienden bien a lo que les digo, no pueden tener perdedera. Nosotros nos miramos estupefactos. ¿Qué hacer? Si Federico me hubiese pedido mi opinión, le habría respondido resueltamente: volvámonos a la casa. Pero lejos de esto, se volvió a Cervelión y le preguntó con firmeza: ¿derechito por este camino? Sin cruzar para ningún lado. En uno de los libros de mi amigo había oído a este leer la historia de un niño que, habiendo caído en poder de un mago, viajó por los aires y entró de repente en un mundo desconocido en el cual le ocurrieron aventuras cautivadoras. Al penetrar en el camino derechito que conducía al río, yo hubiese jurado que se trataba del mismo universo del mago y como tal me conduje en lo sucesivo. Miraba a lo alto y veía el espeso ramaje de los árboles que formaban una gran bóveda sobre nosotros, y juraba que el sol había desaparecido. En el mundo de los sueños infantiles hay mucha luz, pero no existen el sol, ni la luna, ni las lámparas. Estrellas son las que alumbran las casas y los caminos. Estrellas de oro y plata que suenan como cascabeles y que los magos tocan con sus varitas para hacerlas brillar y cantar. En las altas ramas del bosque trinaban entonces pájaros invisibles. De pronto, con susurro sobresaltado, saltaba alguno y se echaba a volar. Ruidos inesperados sacudían la hojarasca y los matos enormes salían disparados con las colas al aire. Todo aquello era nuevo para nosotros y su descubrimiento nos sobrecogía meciéndonos en un columpio de placer y miedo. Iban y venían gentes por el camino, mujeres y hombres junto a los cuales pasábamos serios y tiesos con el temor de vernos atrapados y conducidos a remotas cavernas. Pronto estuvimos frente a la casa de tejas que tenía la terraza barridita. Casi todos los ranchos que yo conocía eran negros o rojos, sucios, agrietados, desollados por el inclemente fuego del sol, ariscos como animales salvajes que se escondieran en la floresta. Este, en cambio, sonreía con el ojo de su ventana bajo los brazos verdes que se inclinaban a acariciarlo. Un viento suave agitaba las hojas y hacía caer sobre el tejado una garúa de flores flamígeras y carnosas. Federico y yo nos quedamos mirando a través de la puerta entreabierta. Gertrudis había recogido una flor y jugaba con ella. En el interior cacareó una gallina. ¿Llamamos?, pregunté. Sí, toca tú. Me extrañó su voz imperiosa, pero no hice caso. La puerta resonó golpeada por mis nudillos. ¿Quién es? Gente de paz. Voy. Poco después apareció una muchacha un poco mayor que nosotros, quizás algo menor, cuya delgadez me hizo recordar una raya de lápiz. Era morena, estaba descalza y peinaba en aquel momento sus crespos cabellos que chorreaban hilillos de agua sobre su fuente. ¿Qué buscan? ¿Es aquí donde vive la vieja Ana? Fui yo quien formuló esa pregunta. La muchacha me miró con el ceño fruncido y me apuntó con su peine. ¿La vieja Ana? ¿Cómo la vieja Ana? Entienda que son bien groseros. Aquí la que vive es mi abuela Anita. Federico intervino conciliador. No te pongas brava. Nosotros lo que queremos es que nos digas por dónde se coge para ir al río. Entonces ella hizo un mohín, me miró con desdén y dirigiéndose a mi compañero le dedicó su más deliciosa sonrisa.
Esa es otra cosa. Hablando se entiende la gente. Yo acabo de venir del río con mi abuela, pero... ¿Pero qué? Toda su gentileza era para Federico. Con un expresivo guiño de inteligencia dio 3 brincos hacia el interior de la casa y poco después volvió con sus alpargatas colgando de un dedo. Voy a volver con ustedes. Vengan conmigo para enseñarles. La aventura tomó de pronto un giro imprevisto con la compañía de aquel ser inquieto, cambiante e inusitado que segregaba palabras por todos los poros. Ya la naturaleza no penetraba en nuestros espíritus sino a través de la magia de su lengua. Todo allí le era familiar, todo lo conocía por su nombre y todo lo relacionaba, directa o indirectamente, a su propia existencia y a la de su abuela. A mí me gusta meterme en el río con las alpargatas puestas, decía. Así puedo moverme y caminar por todas partes. Por eso están mojadas ahora, ¿las ven? Mi abuela Anita vive peleando conmigo por esto y por aquello que yo no le hago caso. Es tan vieja la pobre. Por aquí se va para el Paso Real y también para Guayguasa, si ustedes quieren. Por el camino de Guayguasa están las 3 cruces. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? Deben ser forasteros. Yo he ido con mi papá y mi hermano Prudencio. Más allá de las 3 cruces queda el barrial del Machete. A veces caminaba normalmente a nuestro lado, pero a veces con repentino ímpetu se ponía a saltar cual si jugase a la cuerda. Sus flacos y largos brazos se movían como aspas, cual si estuviesen prendidos con alfileres a sus hombros estrechos. Sus pies, delgados también, poseían una movilidad tan individual y sorprendente que parecían 2 extraños animalejos. En un arranque se aproximó a Gertrudis y se apoderó de una de sus manos. ¿Por qué no saltas, Soqueta? Anda, salta como yo a la patica coja. Pero Gertrudis no comprendía. Desde el encuentro con aquel torbellino humano la pobre niña se mostraba sobrecogida. ¿De dónde? Parecía preguntar. Le brotaba a este ser arbitrario su vitalidad enloquecedora, y los ojos azules, grandes y soñadores de la hermanita de Federico transparentaban una sorpresa que no estaba lejos del llanto. Mientras tanto avanzábamos y el caminito por donde habíamos entrado, siguiendo a nuestra nueva amiga, se volvía cada vez más tortuoso y estrecho, a tal punto que teníamos que ir apartando malezas para seguir adelante. Confieso que no las tenía todas conmigo en aquellos momentos y al volverme a mirar a Federico noté que éste se había puesto pálido. Gertrudis, en tanto, atada a su hermano, iba dando tumbos. Mi nombre completo es Ana Agustina, pero algunos me llaman Pascua, porque dicen que soy muy alegre. Conozco todo esto como la palma de mi mano. Mi papá se llama Ernesto y mi hermano Prudencio. Él es mayor que yo, pero Dios le libre que se meta conmigo. El otro día me aló por un moño para lucirse con una fulana Carmita que vende arepas, pero le pegué un mordisco que todavía tiene la marca. Sin cesar de brincar, sin tomar aliento, moviéndose en el océano vegetal con la ligereza de un caballito del diablo, cambiaba de tema como un colibrí cambia de flor. Yo soy una gran bailadora, ¿no saben? Cuando aquí ponen baile me llaman. Pero yo no bailo con todo el mundo. ¿A ti no te gusta bailar? Preguntó acercándose con Federico. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Son del puerto? De Guayguasa. Yo nunca les he visto por estos lados, aunque la cara de este aludía a mí. Me parece que la he visto en alguna parte. Yo quiero que conozcan a mi abuela. Ahora al regreso van a entrar a la casa, si quieren. De pronto Federico se detuvo con ambas manos en el pecho. No puedo más. Jadeó, y todos nos detuvimos. Su hermana le miraba con ojos despavoridos. ¿Estás cansado? Preguntó Pascua. Ay, mijo, qué flojo eres. Aguanta un poquito que ya estamos llegando. En aquel momento, muy cerca de nosotros, resonó una risotada de regocijo y nuestros ojos se volvieron ansiosos. Pero no vimos a nadie. Estábamos prácticamente inundados por la vegetación. Sobre nuestras cabezas abríase un ancho boquete en el que se recostaba un cielo azul, rutilante, moteado de nubecitas blancas. Era algo tan imponente que nuestra pequeñez no difería de los grillos que chillaban en la espesura. Segundos después, la risa volvió a resonar, más bronca, más alegremente amenazadora. Entonces Gertrudis se cubrió las orejas con ambas manos y se puso a dar gritos. En lugar de la risa se oyó una voz. «No se asuste, mi Blanca, que no le va a pasar nada».
Al otro lado de un matorral, redonda y brillante, la cabecita de Cervelión emergió iluminada por una risa. En su dentadura amarillenta no faltaba una pieza. ¿Creían que los iba a dejar venir solos? ¡Ja, ja, ja! Nos explicó que había tomado una pica solo de él conocida y sus palabras chorreaban una ternura de ciervo. Vengan conmigo. A 2 pasos de allí estaba el río, en el fondo de un suave talud que se resolvía en una franja de playa de doradas arenas. Había una gran cepa de bambúes de largas cañas que se doblaban en una ofrenda de lanzas para herir la piel del agua corriente. Vivos regueros de sangre simulaban en los ribazos los puñados de florecillas blancas. También las había amarillas como monedas y azules como las pupilas exóticas. Unas mujeres que lavaban sus ropas y se bañaban en el pozo, bajo el dosel del bambú, se pusieron a gritar y a reír. Cervelión las tranquilizó arrastrando el ala de su voz cachazuda. No se alebresten tanto, que ya yo no veo tan lejos. Se volvió a nosotros solícito. ¿Quieren bañarse? Pero Federico dijo que no con la cabeza. Tampoco yo sabía si deseaba bañarme. Todo era tan sorprendente y grandioso que necesitábamos tiempo para pensar si nos había gustado efectivamente.